empresas de la UNAM. El día de hoy vengo a darles una explicación de cómo realicé el ejercicio número 3 de la unidad 2 de la tarea 2 de la competencia Pensamiento Lógico y Matemático. El literal que yo elegí fue el literal A. A continuación, para hacer más detallada mi explicación, voy a compartir pantalla. Como pueden observar, en esta primera ventana tenemos el ejercicio número 3, el cual se llama aplicación de la teoría de conjuntos. Tenemos el anexo 4, que son los ejercicios a resolver, y el anexo 5, que es la guía para desarrollar esos ejercicios. De acuerdo al literal que leí, nos da un problema, el cual es el siguiente. Nos dice: la UNAM realizó una investigación sobre el empleo de una muestra de 300 de sus egresados y recopiló información sobre sus áreas de trabajo. Los resultados obtenidos en relación con tres campos laborales: educación, salud y tecnología, fueron los siguientes. Ahí nos brindan una información muy importante, pero antes de este problema nos dice que a partir del literal tenemos 3 puntos que debo resolver. Como primer punto, nos dice que representar la información dada en el problema de aplicación en un diagrama de Venn-Euler. Entonces, de acuerdo a este primer punto, esta información que nos da, que son estas, lo debo representar en un diagrama. La información que nos brinda es que 120 egresados trabajan en el campo de educación, 70 egresados trabajan en el campo de salud, 160 egresados trabajan en el campo de la tecnología, 40 egresados trabajan únicamente en el campo de salud, 20 egresados trabajan tanto en el campo de educación como en el de salud, 20 egresados trabajan tanto en el campo de educación como en el de tecnología, y seguido de 15 egresados trabajan tanto en el campo de salud como en el de tecnología. Y por último nos dice que 5 egresados trabajan en los 3 campos: educación, salud y tecnología. De acuerdo a esta información, yo decidí darle el significado a las letras de los conjuntos, porque la E pertenece a educación, la S es salud y la T a tecnología. Entonces aquí en este caso solamente tenemos dos información que son certeras, que es el de 40 egresados que trabajan únicamente en el campo de salud y el de 5 egresados que trabajan en los 3 campos. Entonces, a raíz de esta última información fue que yo empecé a realizar el diagrama. Este diagrama entonces, como primordial, puse el 5 en la intersección de los 3. Entonces, de acuerdo a seguir leyendo lo importante. Entonces, desde 40 egresados trabajan únicamente en el campo de salud. 40 egresados trabajan únicamente en el campo de salud. Entonces, nos dicen que 70 egresados trabajan tanto en el campo de salud, perdón, que en general, entonces todavía no hago eso. Entonces, voy por el segundo. 20 egresados trabajan tanto en el campo de educación como en el de salud. Entonces, que 20 egresados trabajan tanto en el campo de educación como en el de salud. Pero esto nos da una intersección. Entonces, como aquí ya tenemos un 5, entonces nos faltaría 15 y aquí nos daría el total de la intersección de el conjunto E con el S, que nos daría un total de 20 egresados trabajando tanto en el área de educación como en el de salud. Entonces nos dice que 30 egresados trabajan tanto en el campo de educación como en el de tecnología, igualmente. Entonces, 30 trabajan tanto en educación como en el de tecnología. Entonces, como aquí ya tenemos una base, solamente nos quedaría esta por descifrar, que sería 25. Así fue como yo realicé el diagrama y distribuí la información. Seguido, entonces nos dicen que 5 egresados trabajan tanto en el campo de salud como en el de tecnología. Entonces, aquí está. Tanto en el campo de salud como de tecnología,
ya tenemos la basecita de 5, entonces nada más nos faltaría 10. Y aquí tenemos ese dato, que es que son 20 egresados trabajan en el área de salud y también en el de. Listo, ya teniendo esto, ya solamente nos queda faltando el restante de estos dos. Entonces, yo lo realicé de la forma pues sencilla, que es la sumatoria de estos datos, y pues el resto que nos dice en la información que son 120 egresados. Entonces, nos faltaría el total de 75 egresados. Entonces, al hacer la suma de todo esto nos da 120 egresados. Al igual que los otros conjuntos, que son en este caso en el de salud, que son 70 egresados, ya teníamos la fija que era 40, y más los 5 de la intersección de los tres, más los 10 de la intersección de salud y tecnología, más los 15 de la intersección de educación y salud, nos da un total de 70. Entonces ya tenemos nuestro segundo conjunto. Y nuestro tercer conjunto sería, nos dice que 160 egresados trabajan en el campo de. Yo hice lo mismo. Entonces, ya tenemos esta información base, esta información basecita, la información base, la información base, le restamos los 160 y nos faltaría 160 egresados. Pero, oh sorpresa, que al sumar este circulito con esta información y esta información, nos da 290 egresados. Entonces, ¿dónde están los 10 egresados? Pues, me faltan, pues está aquí. Sencillamente se encuentra en el universo. Aquí están los 10 egresados. Bueno, para hacer esto también le hice como su problemita. Entonces yo, para lograr conseguir esto, le puse que S menos E punto T. ¿Esto qué quiere decir? Que en educación sería salud, todo el rango de salud, menos, aunque obviamente primero se inicia por el paréntesis, que es obviamente E un T. Entonces sería E un T. Entonces nos daría este resultado. Entonces nos dice que y a S le debemos restar este resultado que nos dio. Entonces nos da simplemente los 40. Y así confirmamos que efectivamente son 40 egresados que trabajan únicamente en el área de salud. Y así fue como hice también los demás puntos. Por ejemplo, intersección F, que nos dio 20, que intersección S nos dio 20. Y así sucesivamente, con esa intersección T para llegar al resultado, con esa intersección T para llegar al resultado, y pues con la intersección de los tres conjuntos para llegar a los 5 egresados. Listo. Como primera pregunta, pues tenemos en el segundo punto solucionar los interrogantes planteados. Entonces, como primer interrogante, de acuerdo a lo que me realicé, así fue como quedó mi diagrama. Debe representar con la información, con los datos que me brindaron, y así fue como quedó estructurado, y fue como llegué, digamos, a esta conclusión. A continuación, la solución de los interrogantes. Entonces dice que en la pregunta 1, ¿cuántos egresados no trabajan en ninguno de los institutos laborales? Entonces yo lo que hice fue hacer la unión de E, unión S, unión T, que fue
realizar el relleno de los tres conjuntos que me dio. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? El complemento. Así es sencillo, nos faltaría el complemento. Entonces, complemento menos la unión, ¿cuánto nos da? 10. Porque al complemento le quito estas uniones y lo que nos queda es lo que está en el color amarillo, que son los 10 egresados que no trabajan en el mismo detalle. Así fue como llegué a obtener este resultado. Nos dice que 20 egresados no trabajan en el mismo. Para nuestro interrogante 2 nos dice cuántos egresados trabajan en el campo de educación y salud, pero no en el campo de tecnología. Entonces, intersección S, lo que se entre paréntesis, intersección S es esto. Y nos dice que menos T. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos nada que ver con la T. Entonces, simplemente borramos esto y nos da un resultado de 15 egresados. Entonces, quiere decir que 15 egresados trabajan en el campo de educación y salud, pero no en el campo de tecnología. Y nuestro último interrogante es cuántos egresados trabajan exactamente en los campos laborales. Lo que yo hice fue muy sencillo, así al igual que el anterior ya tenía digamos, este problema, esta información, entonces lo que hice fue con la información que falta, que eran exactamente estos. Entonces nos dice que lo hice por egresado, egresado que trabaja en educación y tecnología, en educación y salud, en salud y tecnología, y al final sumé estos resultados y por ende me dieron 50 egresados trabajan exactamente en los campos laborales. Y así fue como yo realicé este ejercicio número 3 y muchas gracias por la atención prestada. Espero haya podido comunicarme de una forma efectiva y me hayan podido entender. Muchas gracias por su